Buenas noches, doctor. Bueno, principalmente ahora vamos a hablarles sobre nuestro tema principal, que va a ser circulación, y nuestro subtema que va a ser sensibilidad vascular y las funciones de los sistemas arterial y venoso. Principalmente el objetivo que tenemos va a ser dar a conocer la sensibilidad que van a tener las arterias y venas y cómo va a pasar la circulación a través de estas. Nuestra exposición se va a dividir en tres partes. En sensibilidad vascular, que voy a tocar ese tema yo. En pulsaciones de la presión arterial, que va a tocar el tema mi compañera Arlet. Y en las venas y sus funciones, que va a tocar el tema mi compañero Rafael. Siguiente. Bueno, principalmente ahora, para empezar con disensibilidad vascular, vamos a tener un poco de teoría o del concepto. Principalmente vamos a saber que una característica bastante importante del aparato vascular es que todos los vasos van a ser distensibles. También la distensibilidad de las arterias les va a permitir acomodarse al gasto pulsátil del corazón, logrando así un flujo continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos, y esto a través de muy pequeños tejidos. Con diferencia de los vasos, los vasos más distensibles del cuerpo van a ser las venas. Estas van a lograr almacenar 0.5 litros de sangre, y esto incluso con incrementos de presión venosa. Por lo tanto, las venas van a ejercer una función de reservorio. ¿Esto para qué? Para almacenar grandes cantidades de sangre extra que se puedan utilizar en otro punto de circulación, solo si es que se requiere. En esta imagen podemos ver dos tipos de vasos, uno dilatado y uno contraído. Podemos ver la gran diferencia que se puede ver. En el de arriba está bastante abierto, que va a ser el dilatado, y en el de abajo va a estar contraído. Y bueno, principalmente los vasos van a ser como el primero, bueno, se van a poder dilatar, y las arterias mayormente van a estar contraídas. Siguiente, por favor. Bueno, algunas consideraciones que hemos tomado en esto van a ser tres principalmente. Vamos a tocar una por una. Principalmente las unidades de distensibilidad vascular. ¿Esas qué van a hacer? Te van a expresar como el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Esto según la fórmula que podemos ver acá, que va a ser distensibilidad vascular es igual al aumento de volumen entre el aumento de presión por el volumen original. Esto, por ejemplo, es como un ejemplo que vamos a poner, es 1 milímetro de mercurio va a provocar el aumento de volumen de 1 mililitro del vaso, que originalmente va a contener 10 mililitros de sangre, y la distensibilidad va a ser de 0.1 milímetros por mercurio, o del 10% de milímetros de mercurio. También vamos a tener en segunda consideración la diferencia entre la distensibilidad entre arterias y venas. Como podemos ver en la imagen, entre arterias y venas, podemos ver el músculo, que es la principal diferencia de las arterias, va a ser bastante más grueso que el de las venas. ¿Esto qué va a hacer? Que las arterias sean mucho más fuertes que las venas. Esto por una parte más que todo anatómica, y por esto las arterias no van a ser muy distensibles y van a ser más que todo contráctiles. Las venas van a ser mucho más distensibles. Exactamente van a ser 8 veces más distensibles que las arterias. O sea, si por una arteria va a pasar 10 mililitros de sangre, por una vena van a pasar 80 mililitros de sangre. Finalmente, otra consideración que estamos tomando va a ser la distensibilidad vascular o captancia vascular. En sí, esta va a ser la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de una circulación. Tenemos que saber que la compliancia, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, no va a ser igual a la distensabilidad, y esto se va a dar a conocer por fórmula, que va a ser compliancia, va a ser igual al aumento de volumen entre el aumento de presión, y en sí esto nos daría como que un resultado de que la compliancia va a ser igual a la distensibilidad por el volumen. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la estimulación o inhibición simpática, vamos a saber que principalmente en la imagen podemos ver dos factores, la estimulación y la inhibición simpática. Estos van a ser muy diferentes, ya que la estimulación simpática va a aumentar la presión en el volumen de las arterias o venas o de los vasos en sí, y la inhibición simpática va a disminuir la presión en el volumen de los vasos. Esta va a ser la gran diferencia que vamos a tener entre las dos. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque esto nos va a ayudar a disminuir las dimensiones de un segmento en la circulación, transfiriendo a la sangre a otros segmentos
que lo puedan necesitar en ese momento. ¿Y esto por qué va a ser importante? Principalmente va a ser importante en la hemorragia. ¿Por qué? Porque se va a realizar como que un control simpático de la capacidad vascular y va a evitar que nuestro paciente, por ejemplo, se desangre. Esto va a ser como que un hecho anatómico que principalmente el cuerpo lo va a hacer. Siguiente, por favor. Para finalizar, vamos a tener la distensibilidad vascular, principalmente el tema de complicancia diferida. ¿Qué va a ser la complicancia diferida? Va a ser, por ejemplo, cuando un vaso que nosotros tenemos va a estar expuesto a un aumento de volumen. ¿Esto para qué? Para que se distienda, va a presentar primero un incremento de presión para que este vaso se pueda estirar. O sea, su músculo, el músculo que hemos visto anteriormente, se estire y, y poco a poco, cuando este ya esté distendido totalmente, la presión va a volver a su normalidad. O sea, va a seguir fluyendo la misma cantidad de sangre y ya no se va a incrementar. Esto va a ser la complicancia diferida. Esto va a ser principalmente para que nuestro vaso se distienda correctamente. También vamos a saber que la circulación se va a acomodar a la compliancia, ya que si es que nosotros necesitamos distender un vaso, la circulación va a ir directamente a ese vaso para que este se dilate. También se le va a conocer como relajación por estrés. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pulsaciones de la presión arterial. Bueno, primeramente, estas pulsaciones es cuando la sangre van a entrar del corazón a la arteria aorta, lo cual va a producir una distensión, que mi compañera también les habló sobre eso. Esto de la arteria. Y luego va a comenzar, como vemos en esta aquí, va a comenzar a, a desaparecer poco a poco, conforme vaya avanzando y alejándose del corazón. Bueno, vamos a ver aquí que las pulsaciones de la raíz de la aorta, que bueno, vamos a tener que la presión de pulso, que va a ser calculada por volumen del gasto cardíaco sobre compliancia arterial, va a ser pues la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Vamos a ver que la presión sistólica, que va a estar aquí, va a ser 120 miligramos por decilitro, por mercurio, perdón, y la presión diastólica va a ser 80 milímetros de mercurio. Y la presión de pulso va a ser 40 milímetros de mercurio, como vemos aquí. Bueno, va a tener diferentes factores que van a afectar a la presión de pulso. Primero vamos a tener el volumen sistólico del corazón, que va a ser pues cuando el volumen sistólico va a aumentar, va a aumentar también la presión, la cantidad de sangre en la arteria, lo cual va a hacer que aumente el descenso de la presión y también aumente pues la presión de pulso. Y también vamos a tener la complicancia del árbol arterial, por ejemplo, en la arteriosclerosis, como vemos, perdón, como vemos aquí, va a aumentar la presión sistólica. Bueno, eso es la complicancia, ¿no? Al aumentar la complicancia, va a aumentar la presión arterial y también va a aumentar la presión de pulso. Y aquí va a aumentar la presión sistólica, ¿no? De hasta 170. Y bueno, a comparación del conducto arterioso que vemos aquí, va a bajar ya también la presión diastólica hasta más o menos por 40 milímetros por mercurio. Vamos a ver también la estenosis valvular aórtica, que vamos a ver aquí, que cuando este área de acá se va a estrechar y va a permitir que no fluya la sangre correctamente. Y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que va a estar aquí, que al momento de que la válvula bombee sangre, la sangre va a regresar y va a hacer que la presión llegue hasta los cero. Bueno, vamos a tener también la transmisión de pulsos a las arterias periféricas, los cuales vamos a ver que acá va a haber sangre del corazón, va a bombear las arterias a la arteria aorta, lo cual va a generar que las paredes de esta se distensibiliten, lo cual va a hacer que se creen frentes de onda, que son pues cuando que van a permitir que la circulación fluya hasta las arterias periféricas, ¿no? Vamos a ver también que mientras más grande sea la cantidad de sangre, bueno, perdón,
la cantidad de sangre va a fluir menos cantidad de sangre mientras más grande sea, ¿no? Por ejemplo, la aorta va a ser grande y va a fluir una cantidad de 3 a 5, un volumen de 3 a 5 metros sobre segundos, una velocidad, perdón, y las ramas arteriales de 7 a 10 metros sobre segundo y las ramas arteriales más pequeñas de 15 a 35 más metros sobre segundos. Ahora vamos a hablar sobre los pulsos de presión, que estos van a amortiguarse tanto en las arterias más pequeñas, arteriolas y capilares también. Vamos a tomar en cuenta este cuadro, que lo principal aquí vamos a ver el capilar, que mientras este se va a observar cuando la arteriola se va a dilatar y cuando la aorta se va a hacer más grande. Los orígenes que va a tener van a ser dobles, que van a ser la resistencia de estos vasos y la complicancia de estos mismos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los métodos para medir la presión. Vamos a ver que se va a basar en los ruidos de Kharkov, que, bueno, estos ruidos van a ser, como, se van a deber al chorro de sangre que va a atravesar los vasos parcialmente, lo cual va a generar vibraciones en la pared del vaso, ¿no? Para medir la presión tanto diastólica como sistólica, vamos a necesitar tanto el esfingonanómetro y el estetoscopio. Vamos a ver aquí el esfingonanómetro que, bueno, vamos a inflarlo hasta que esté pues una presión mayor a 120, el cual va a cerrar el fluido y va a hacer pues que no haya pulso. Cuando nosotros empezamos a liberar el aire por esta llavecita, va a empezar como que el primer ruido cardíaco, que va a ser la sístole. Y bueno, al final vamos a empezar a soltar el aire poco a poco hasta que llegue pues a menos de 80 milímetros de mercurio, que en donde ya va a fluir y no se va a escuchar pulso. Vamos a ver aquí que el pulso va a ir primero la sístole y luego va a ir, ¿no?, aumentando pulso, pulso, pulso hasta que ya no haya nada. Va a bajar. Y bueno, en las presiones arteriales normales, vamos a ver que mientras la edad va avanzando, el pulso va aumentando, tanto en la sistólica, media y diastólica. Vemos aquí que la media y la diastólica van a ser parecidas, pero no van a ser iguales. La media va a ser muy diferente a la diastólica y a la sistólica. Esto en general pasa en los mayores de 60 años, la presión va aumentando. Ya, bueno, ahora hablemos un poco sobre las venas y sus funciones. ¿Qué son las venas? Son esos vasos elásticos, 8 veces más elásticos que una arteria, de hecho, y pueden conservar hasta 3 veces el volumen, más que una arteria, como ya dije. Además, pueden aumentar o disminuir su tamaño dependiendo de las necesidades del cuerpo, lo cual veremos un poco más adelante. Otra función que tienen es regular el gasto cardíaco e impulsar la sangre de extremidades inferiores hacia el tórax mediante la bomba venosa. Y también, John, siguiente por favor. Bueno, como todo vaso tiene su presión. En cuanto a las presiones venosas, la sangre de toda vena sistémica en el cuerpo fluye por la presión venosa central. Y se preguntarán qué es la presión venosa central y dónde es que se encuentra. Bueno, la presión venosa central se encuentra en la aurícula derecha del corazón. Dentro de esta cámara es donde encontraremos la presión venosa central. Además, esta se regula por dos factores. Primero, por el equilibrio entre la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derecho, o sea, del lado derecho del corazón, hacia los pulmones. Y el otro factor es la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Con esto se regula y bueno, por ejemplo, si el corazón derecho bombea con fuerza, entonces la presión en la aurícula derecha disminuye y viceversa, obviamente. Siguiente, por favor. Bueno, existen varios factores que aumentan la presión venosa central, las cuales vendrían a ser primero el aumento del volumen de sangre, el aumento de tono de los grandes vasos en el organismo, que es básicamente cuando nuestras venas se ensanchan, además de la
de la dilatación de nuestras arteriolas, las cuales facilitan el paso de la sangre entre vena y arteria, más o menos, para simplificarlo más que todo. Bueno, en cuanto a la resistencia venosa, en teoría, las venas grandes tienden a ejercer una menor resistencia al flujo sanguíneo en cuanto más distendidas estén. Eso es alrededor de cero, más o menos, pero en realidad las venas grandes se encuentran comprimidas en varios puntos, ya sean por órganos o por estructuras del cuerpo. Por ejemplo, en el tórax las tenemos comprimidas en varios puntos, por ejemplo, el estómago, hígado, etcétera, etcétera, los cuales hacen que sea necesario básicamente que las venas grandes que las venas grandes tengan la misma resistencia, no, una resistencia similar a las venas periféricas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al efecto de la presión alta en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica, lo primero que va a ocurrir es que la sangre va a retornar a las venas grandes y estas aumentan su distensibilidad y la presión venosa periférica básicamente va a aumentar en todas las extremidades y posteriormente en todo el cuerpo. Mayormente, cuando la presión alta en la aurícula derecha está presente, no se va a encontrar una presión venosa periférica muy elevada, aunque la que sí va a estar bastante elevada va a ser la presión en la aurícula derecha. Siguiente, por favor. Bueno, el efecto de la presión intraabdominal sobre presiones venosas en las piernas. Como bien sabemos, hay una presión en la cavidad abdominal por varios órganos que se encuentran ahí de una persona. Y bueno, cuando esta persona está en decúbito, ya alcanzará los 6 miligramos los 6 milímetros de mercurio, pero puede aumentar hasta 30. ¿Cómo? Bueno, ya sea por una patología como la obesidad o incluso por un embarazo. Esto se tiene que tener en cuenta, ya que la presión venosa en las piernas debe aumentar por encima de la presión abdominal. Esta es una regla que siempre tenemos que tener en cuenta y lo veremos más adelante y se entenderá un poco mejor. Por lo cual, si la presión abdominal es 20, por ejemplo, la presión venosa en las piernas debe tener un valor similar. Siguiente, por favor. Bueno, el efecto de la presión gravitacional en la presión venosa. Bueno, como bien sabemos, todo cuerpo, cuando se encuentra debajo del agua, con todo cuerpo que tiene agua, tiende a tener una presión gravitacional mientras más abajo esté el punto que queremos medir. Bueno, en caso del cuerpo humano, podemos ver, por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, la cabeza vendría siendo una playa de Lima, mientras que el pie de la persona vendría siendo las fosas Marianas, una de las fosas Marianas, que es uno de los puntos más bajos en el Océano Pacífico. Bueno, como podemos observar, en la cabeza de la persona existe casi nada de presión gravitacional. Y a medida que va bajando, se encuentra una mayor presión gravitacional que puede llegar hasta los 90 milímetros de mercurio. Bueno, esto se debe... Siguiente, por favor. Bueno, y se preguntarán cómo es que la sangre venosa no se queda siempre en un cierto punto, ya que las presiones van como en una gradiente. Bueno, esto es gracias a las válvulas y bombas venosas. Estas impiden el retroceso de la sangre y facilitan el retorno al corazón. Esta bomba venosa usa la presión de las piernas para regular la presión en los pies, que vendría siendo de 20 milímetros de mercurio, mientras que en las piernas es de 90. ¿Cómo funciona? Bueno, acá podemos ver cómo una válvula abierta prácticamente deja pasar la sangre en sentido vertical para arriba, mientras que las válvulas cerradas se cierran y prácticamente rebotan y la sangre vuelve a fluir para arriba y esto ayuda a que llegue al tórax de una manera mucho más fácil. Siguiente, por favor. Bueno, las venas, como ya dije, tienen una función de reservorio por su gran distensibilidad. Bueno, más del 60% de la sangre en un cuerpo humano se encuentra en las venas. Es algo que yo no sabía, la verdad. Cuando la presión arterial comienza a caer, se activan señales nerviosas en varios puntos, como en los senos carotídeos,
los cuales mandan una señal y los músculos en las piernas hacen una constricción para que las venas puedan activar, como podemos ver en la imagen, la bomba venosa. Siguiente, por favor. Bueno, algunas porciones del sistema circulatorio son tan extensas, tan distendibles, que son reservorios sanguíneos específicos. Por ejemplo, tenemos el vaso, que puede aguantar hasta 100 mililitros de sangre y como reserva, el hígado, varios cientos de mililitros. Las grandes venas abdominales pueden aguantar hasta 300 mililitros de sangre y liberarlos cuando se necesite, y los plexos venosos bajo la piel también varios cientos de mililitros. Además, el corazón y los pulmones, en caso de una emergencia muy severa, pueden aguantar cierta cantidad, pero no los mencioné porque, bueno, esto sería una excepción. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos el vaso que sirve para almacenar eritrocitos. Como bien sabemos, el vaso tiene una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja es en su gran mayoría eritrocitos, por eso se llama pulpa roja. Es un tejido bastante especial que los contiene y que en un caso también de emergencia, que cuando el cuerpo lo necesite, puede liberar estos eritrocitos al torrente sanguíneo para suplementar. Siguiente, por favor. Y con esto ya terminamos nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.